Han comenzado a surgir noticias relevantes sobre los cambios que se están proponiendo para lo que son las rentas a corto plazo aquí en Puerto Rico. Han habido unas discusiones sobre el tema del room tax o el impuesto a la habitación, que es lo que se cobra para cada Airbnb. Hoy discutiremos cuál es esa propuesta, cómo puede afectar a Airbnb, cómo te puede afectar a ti o a cualquier renta a corto plazo o dueño de renta a corto plazo. Y también discutiremos qué está pasando en otras áreas, quizás en Estados Unidos, que han habido unos cambios bastante significativos en los últimos días, y hablaremos y discutiremos eso y si es una posibilidad de que eso ocurra aquí en Puerto Rico. Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan. No es un secreto el que el Senado, ¿verdad?, y el gobierno de Puerto Rico está buscando medidas para regular más la industria de rentas a corto plazo. Incluso ya han habido ciertos municipios como Dorado e Isabela que han tomado algunas medidas, ya han tenido vistas, han habido vistas a nivel también de la Cámara del Senado, en el que se han discutido, ¿verdad?, cuáles son los pros y los contras de este resurgimiento, o no resurgimiento, realmente este surgimiento de rentas a corto plazo, este nuevo negocio, este nuevo modelo, cuál ha sido ese impacto positivo que ha tenido, y quizás muchas veces también han discutido cuál es el impacto negativo que ha tenido en algunas comunidades, especialmente cuando hablamos de estos inversionistas institucionales que tienen muchos Airbnb y cómo afecta eso quizás la habilidad de personas locales poder alquilar lugares y espacios por precios módicos. Hace unos meses, ya a principios de este año, de 2022, hubieron unas vistas públicas en las que se discutió qué constituía esto de las rentas a corto plazo. Creo que había mucho desconocimiento por parte de algunos funcionarios de realmente cuál era la mecánica de este nuevo negocio. Quizá había un desconocimiento sobre lo que era el room tax, este impuesto a la habitación, quién lo cobraba, quién tenía esa obligación, ¿verdad?, de crear quizás un reglamento, quién enforzaba ese reglamento. Y terminó a relucir, no terminó a relucir, sino que se dan cuenta las personas que tenían el desconocimiento en estas vistas, que turismo es la entidad que está encargado de regular, porque ellos son hasta cierto punto los que están recolectando lo que se conoce como el room tax. El room tax no es nada más que un impuesto que se pone a la habitación para alojamientos de rentas a corto plazo, lo que comúnmente se conoce como Airbnb, es de 7% aquí en Puerto Rico. Los paradores pagan un 9%, los hoteles sin casino pagan un 10% y los hoteles con casino pagan un 11%. Yo he dicho en varias ocasiones a través de los videos que hemos creado que en Puerto Rico las aplicaciones o las plataformas como Join a Join, que es una plataforma local, Airbnb y VRBO son tres plataformas que remiten ese pago automáticamente a turismo. Entiéndase que cuando alguien hace una reservación en tu propiedad o en cualquier propiedad, Airbnb va a retener, ¿verdad?, Join a Join y VRBO, este 7% se lo va a cobrar al huésped y eso se va a someter directamente a turismo. Lo que se dieron cuenta después de mirar los números es que entre el 2020 y 2021 se recolectaron alrededor de unos 25 millones en room tax en lo que ellos le llaman plataformas, que son estas plataformas que están enviando este dinero, remitiendo este dinero a turismo. Y esa cantidad es bien alta comparado con todos los otros métodos, lo que de cierta manera te deja saber que hay un incumplimiento quizás con las personas que están alquilando por su cuenta estos tipos de rentas a corto plazo, o utilizando otras plataformas como Booking.com o cualquier otra plataforma que esté disponible, ya sea Facebook Marketplace o lo que sea. Ya que estas plataformas no proveen esa herramienta para remitir, ese dinero puede ser que no llegue a las arcas de turismo para colectar ese dinero y poder tenerlo, ¿verdad?, como parte de ese impuesto a la habitación. En esta vista también se habló mucho de lo que es el reglamento o la reglamentación sobre las rentas a corto plazo, para sorpresa de mucha gente y que quizá, ¿verdad?, no tiene el conocimiento, pero sí lo hemos discutido aquí varias veces. Sí hay un reglamento de turismo que establece la conducta y los reglamentos, ¿verdad?, valga la redundancia, que establecen cómo se debe correr estos negocios de rentas a corto plazo, al igual que lo hacen para los otros tipos de hospedería, ya sean hoteles, paradores y demás. El problema que se dan cuenta que existe hasta cierto punto durante esta vista es que realmente no hay nadie que esté enforzando
este reglamento. Es un reglamento que es un poco confuso, muy abierto a interpretación hasta de cierta manera, y por eso puede causar quizás confusión en las personas de qué realmente necesitan para estar en cumplimiento, qué realmente necesitan para estar en ley cuando están operando sus hospederías o sus propiedades de rentas a corto plazo, para ir en acorde con ese reglamento. Y aquí, ¿verdad?, es donde se alza la voz a medida de esto y de otras quejas que han surgido de cómo se va a reglamentar el negocio de Airbnb en Puerto Rico, o que debe haber un reglamento quizás uniforme, fácil de entender, ¿verdad?, que no sea abierto a interpretaciones, para así poder regular la industria. Yo creo que la regulación de la industria, hasta cierta manera, además de que ya existe en sí, pero es desconocida, va a ir evolucionando y va a convertirse en algo que entiendo yo que va a ocurrir sí o sí. Y de aquí salen las nuevas noticias, ¿verdad? Lo que está ocurriendo recientemente, que era lo que yo me imaginaba por mucho tiempo, que mucha de la carga de lo que traen estas nuevas hospederías o estas nuevas rentas a corto plazo es que, por ejemplo, quizás se genera un poco más de basura en las propiedades ahora, más uso de las diferentes carreteras, y todo esto que en muchas ocasiones le toca al municipio cubrir esos gastos, ¿verdad? Cubrir ese trabajo adicional, y de ese room tax no estaba pasando absolutamente nada a los municipios. Y es aquí entonces que se reúnen, ¿verdad?, la Junta de Alcaldes de aquí de Puerto Rico y empiezan a ver qué opciones tenían para poder capturar algunos de estos recaudos, para así poder atender las necesidades y cubrir esos gastos adicionales a nivel municipal. Los alcaldes están sugiriendo que ese room tax de rentas a corto plazo, que ahora mismo es 7%, se incremente hasta un 10%, para entonces poder atraer un capital al municipio para atender, ¿verdad?, dentro de otras cosas, todos estos gastos adicionales con los que tienen que incurrir ahora con esta nueva modalidad. Por otra parte, el gobernador también se le hacen unas preguntas en medio de una entrevista y se trae el tema del room tax. Él reconoce que las rentas a corto plazo ha sido una manera de diversificar el mercado de turismo en Puerto Rico, y que obviamente, como son los datos, pues sí han traído unos dineros adicionales a la industria, ¿verdad?, o al país, que quizás no contábamos con ellos anteriormente, y que él estaría apoyando un incremento de 1%, y ese 1% de 7 a 8, ese 1% iría a las arcas municipales, citando nuevamente, ¿verdad?, estos gastos adicionales con los que tiene que incurrir. En mi opinión, ya sea 1 o 3%, creo que algún corte, ¿verdad?, o algún porcentaje sí debería ir a los municipios. Esto también ayudará a que esa entrada, ¿verdad?, de dinero de turismo a Puerto Rico se empieza a diversificar a municipios que típicamente no cuentan con turistas yendo a sus municipios a gastar dinero, a pagar lo que es el IBU para poder recaudar fondos, y esto traería una entrada adicional a esos municipios. Eso yo lo veo como algo positivo. 3% quizás es un poquito muy alto, ¿verdad? Porque al final del día este costo se va a pasar ya sea al propietario de ese Airbnb que asuma parte de ese costo, o al huésped que está viniendo a vacacionar o que está haciendo turismo interno. Pero sí entiendo que puede haber un incremento, hay espacio para un incremento, y que sí parte de eso debería ir a los municipios. Creo que es una idea sensata, y esto ayudaría a los municipios también buscar maneras de trabajar con los dueños de Airbnb, ¿verdad?, y con la comunidad de Airbnb en sus propios municipios, para asegurarse que se está llevando el negocio de una manera correcta y que hay un beneficio de parte y parte, tanto del municipio como de los propietarios, en el que todos se están beneficiando. En general, tomando todo esto en consideración, mi pensar es que debe haber una regulación quizá más estándar para todos los propietarios de Airbnb o de rentas a corto plazo, y que también esa regulación debe ser fácil de entender, debe ser clara y no estar abierta a interpretaciones. Y lo ideal para mí es que fuese uniforme en todos los municipios. Digamos que varios municipios están haciendo sus propias ordenanzas individualmente, y yo creo que esto lo que puede hacer es abrir un espacio para confusión dentro de propietarios, y cuando hay confusión, personas tienden a
obviar la ley hasta cierto punto cuando es muy complicado, ¿verdad? Y esto lo vemos en todas las industrias. Esto se ve en todas las industrias, en el que si la permisología lo vemos en la construcción, la permisología es muy difícil de obtener, te va a atrasar mucho. Las personas han construido sin permiso, eso ha sido obvio desde María para acá, se han visto los efectos de ese proceso, quizás ser un poco tedioso y no accesible y fácil para las personas. Y yo creo que puede abrir una ventana para las personas también que empiecen a operar estas rentas a corto plazo, quizás de una manera ilegal. Y últimamente esas personas siempre van a estar hasta cierto punto, pero quizás puede aumentar y ese dinero no va a terminar llegando a las arcas de turismo o de los municipios como debería, que es lo que están buscando al final del día para poder pues mejorar los servicios que los municipios le pueden dar y poder mejorar esos recaudos para la isla. Lo que es interesante es también que creo que de la manera que está evolucionando la conversación, nadie está diciendo que deben parar por completo los Airbnb. Yo creo que hasta cierto punto se le ve un valor al que esa opción de rentas a corto plazo exista y que obviamente tiene un efecto positivo en lo que es la economía, y solamente pues tendrían que buscar opciones para mitigar los otros problemas que se han levantado y que han traído este tipo, ¿verdad? Este nuevo modelo de negocio. Y esto sí hay estados, sí hay ciudades que han tomado medidas extremas. Hace poco estuve visitando New York, la ciudad de New York tiene una de las medidas más estrictas en lo que se refiere a Airbnb o a rentas a corto plazo, y proliferan de por mucho lo que son las rentas a corto plazo, los hospedajes ilegales. Aquí es que vemos ese efecto del que hablé anteriormente, en el que cuando se hace todo complicado van a haber personas que como quiera lo van a hacer y muchas veces termina siendo más detrimental. De la misma manera, hace unos días Atlanta acaba de pasar una ordenanza en la que van a permitir que cada dueño o propietario de Airbnb solo tenga 2 propiedades y una de ellas debe ser tu residencia principal. Esta medida que se tomó en Atlanta, además de ser un poco controversial, para mí quizás un poquito al extremo, vemos como hay muchas personas que van a quedar impactadas y ya veremos cuál va a ser el resultado final. No conozco todos los detalles de por qué, me imagino que ha sido por la poca accesibilidad a rentas y hogares a personas, además que me imagino que quejas de ruido. Atlanta es una ciudad conocida por los bares y las discotecas, y además ya estaría por verse, ¿verdad?, cuál va a ser el impacto final en unos meses. Se espera que la demanda en Atlanta de por sí ahora en el verano sea bastante alta, así que va a ser interesante ver cuál va a ser el efecto final de esta ordenanza. Pero sí hay propietarios que ya tienen más de 2 Airbnb en Atlanta que están teniendo conversaciones y cabildeando para ver si esta ley puede entrar en efecto a partir de ahora y que ellos no se vean afectados por lo que ya tienen acumulado basado en su trabajo que habían hecho en el pasado y sus inversiones. Así que es bastante interesante lo que está pasando en diferentes áreas. La demanda en Puerto Rico sigue muy alta para lo que son Airbnbs y rentas a corto plazo. Ahora en mayo hubo un récord de recaudo en lo que son rentas a corto plazo y el room tax en general, y sería interesante ver cómo se va a desarrollar esa conversación en Puerto Rico y hasta dónde se van a ir moviendo, ¿verdad?, las diferentes instituciones para asegurarse que este negocio no sea un negocio que sea extremadamente disruptivo y que busquen la manera en la que todas las diferentes áreas de la sociedad, ¿verdad?, y de Puerto Rico se puedan beneficiar de cierta manera con este nuevo modelo de negocio. Así que nada, estas son algunas noticias recientes de lo que está pasando con las rentas a corto plazo, un tema bastante interesante y que vamos a seguir muy de cerca. Obviamente una industria nueva, así que va a seguir siendo una industria cambiante, entiendo yo, por los próximos años. Y estaremos por ver, ¿verdad?, cómo se desarrolla esas nuevas ordenanzas o quizás estructura que les quieran dar aquí en Puerto Rico y cómo le puede afectar a ustedes, a los que ya tienen su Airbnb o están pensando en montar uno nuevo. Así que nada, solo quería darle un resumen de estas noticias. Como ya saben, estamos en Spotify y Apple Podcast. Nos puedes encontrar como Bienes Raíces con Jan. Y si este es un contenido que te agrada, ¿verdad?, que le encuentras valor, te pedimos que consideres suscribirte, darle like, compartir y déjanos saber en los comentarios qué temas adicionales te gustaría que discutamos. No tenemos, ¿verdad?, el conocimiento de todo, pero muchas veces eso nos esfuerza a mí, ¿verdad?, y a nosotros a ir a buscar más información para traérselo a ustedes, y me beneficia porque así sigo aprendiendo. Así que esperamos que hayan disfrutado. Como siempre, esto es Bienes Raíces con Jan. Hasta la próxima.